Alejandro Armenta, ¿cómo has estado? Javier, gracias. Gracias. Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? Bien, contento, ¿Sí? caminando, con la piel más morena, porque es parte de la tarea. Siempre lo he hecho, debo decirte, Javier. Bueno, Siempre. a ver, para que la gente sepa que ya dejaste momentáneamente la senaduría, uno no sabe qué va a pasar, pero eres candidato por Morena. Morena, el Verde, el el PT, Nueva Alianza y Fuerza por México. 5 partidos. Al gobierno de Puebla. Al gobierno de Puebla. ¿Alguna vez, digamos, cuando eres chico querías ser gobernador y esas cosas que le pasan a uno? Así como que estaba en tu... Hay quien quiere ser futbolista, hay quien quiere ser... Pero tú pensabas siempre en la política como un eje de tu vida. Mira, cuando hice mi servicio social en Acatzingo, tenía 19, 20 años. Soy egresado de administración de la Universidad Autónoma de Puebla. Y primero pensé en ser presidente municipal. O sea, ¿cursaste en Acatzingo? No, en Puebla, pero iba y venía. ¿De Acatzingo? Viajaba una hora. Viajaba 5 de la mañana para llegar a clase a las 7 de la mañana, todos los días. Todos los días. Y es la tierra de mi mamá. Ahí crecí. Cuando hice mi servicio social, pedí hacerlo en Acatzingo. Y ahí empezó. Mi tarea fue hacer asambleas comunitarias. Organizaba los ejidos. ¿Ququé estudiaste, perdón? Administración pública. Administración pública. Es la ciencia de la administración, del ejercicio del poder público, ¿no? Y en esa lógica, ahí surgió para mí la tarea. Empecé, antes de ser presidente municipal, fui presidente del Comité Deportivo Municipal. Mira. O sea, coordinaba... ¿Allí en Acatzingo? En Acatzingo. Organizaba las ligas de fútbol, de veteranos de fútbol, de béisbol infantil, de básquetbol de veteranos, voleibol, atletismo, ciclismo. Ahí empezó. Entonces tengo una relación con el deporte. ¿Tenías 20, 22? 19 años. 19 años. Porque a mí me tocó prepa de 2 años. Claro, Ahora el bachillerato es de 3 años. Es de 3 años. Entonces me adelanté un año, digamos, a la normalidad. Esto es 60 y tantos. Nací en el 69 y mi carrera la estudié en el 81, 85. Sí. Entonces... y te tocó de 2 años. De luego, 2. Sí. Y ya, bueno, la carrera la estudié, perdón, en el 90. Terminé mi carrera en el 91. Sí. Pero entonces yo estaba dando, imagínate, ya son más de 30 años, por eso de repente, ¿no? Pero mi objetivo era, en ese entonces, pues, ser útil, ser acomedido, ser agradecido, porque son los principios con los que mi abuelita me educó. Yo soy huérfano de madre, entonces mi abuelita materna me adopta. Yo nací en Izúcar de Matamoros, Mira, es la Mixteca. casi frontera con Morelos. Con Morelos, pero voy a vivir a Acatzingo y ahí crecí como chamaco y me desarrollé en los deportes y luego hice mi carrera, regresé al ayuntamiento de Acatzingo y ahí empezó mi vida política. Primero pensé en ser presidente municipal, después me toca ir con don Manuel Bartlett. Don Manuel Bartlett. ¿Como gobernador? Como gobernador yo fui candidato por plebiscito a presidente municipal. Mira. Por plebiscito, o sea, formados en filas. Nada de ¿perteneces sin ningún sentido peyorativo a la generación en donde todos eran del PRI? Sí. ¿O qué es lo que pasaba? Bueno, es que antes o era PRI o era PAN. Sí. Yo, la verdad, PAN. con el PAN nunca pude. Bueno, pero ahora que encontré a Cuauhtémoc Cárdenas, recuerdo que mi primer voto fue para Cuauhtémoc Cárdenas, debo decirte, en el 88. En la famosa elección. En la famosa elección, yo era estudiante y voté por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Pues es que mi escuela, la escuela de administración, tenía como formadores a maestros de la Revolución Sandinista, de la Revolución Nicaragüense, de la Revolución Chilena. Es que la universidad era una maravilla. Y es una gran universidad, debo decirte, que hoy tiene una nueva etapa, una nueva época. Por cierto, el actual gobernador ya está construyendo la segunda ciudad universitaria para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ya tenemos el Politécnico Nacional. Eso es muy importante. Ya llegó. Esto segundo es muy importante. Esto va a significar que Puebla se va a convertir en la capital de la electromovilidad y tendremos que desarrollar en Puebla el Valle de la Tecnología y la sustentabilidad. Porque Puebla tiene el Ixtapopo, tiene la Malinche, tiene el Citlaltépetl o Estrella Blanca. No es el Pico de Orizaba, con todo respeto. Eso está del otro lado. Ese es del otro lado. Para nosotros es el pico de Puebla, si quieren, o el Citlaltépetl. Y toda esta zona es donde están los parques industriales. A ver, ¿es como yendo a Oaxaca? Es toda la zona, desde el Ixtapopo, aquí, hasta Ixtapopo, para allá. la Malinche es yendo hacia Tlaxcala. Y el Citlaltépetl o Pico de Puebla, le dicen Pico de Orizaba, pero no, es el Pico de Puebla, es el límite con la Zongolica, con Veracruz. Y la Mixteca hacia el sur. Veracruz, y a la Mixteca. Puebla colinda con 5 estados de la República y es un reto para muchas cosas. A ver, Alejandro, uno ahí se pregunta cuando
un personaje como tú que ha vivido la política, que ha vivido en la política, ¿no? ¿Se tienen padrinos en la política, como luego se dice? Es que gracias a él llegaste, gracias a él llegaste. ¿Cómo funciona? Sí, Oye, sí y luego hay cosas muy difíciles. Como yo llego y pues ni modo que le esté pagando el favor al de junto porque yo estoy en otra dinámica, ¿no? Yo siempre he pensado que si alguien te recomienda, pues muchas gracias, pero a partir de ahora la pelota está en mi cancha. ¿Cómo funciona eso? Mira, yo no menosprecio quienes presumen padrinazgos. Ajá. Yo no lo descalifico. Pero nunca he tenido padrinazgos que han definido, porque todos mis cargos han sido por elección directa. Para mí el padrino es el pueblo, pero sí debo reconocer que el expresidente municipal con el que trabajé me brindó la oportunidad. Sí. Entonces yo le agradezco al expresidente municipal de Acatzingo, don Gilberto Camacho. ¿Siguió en la política él o no? No, él era un hombre que se dedicaba a la actividad de carrocero, pertenecía a los grupos religiosos y fue un hombre generoso. Me permitió hacer mi servicio social. Espérame, además, pero a ver, joven, ¿eh? a ti te pueden poner algo y lo destruyes. O te ponen algo y lo haces crecer, ¿no? Y eso tiene que ver contigo. Entonces, esta candidatura, sin duda, el partido permitió, Morena permitió que yo sea el candidato. Pero había un interés de que se manejara, de que iba a haber imposición, que no iban a dejar que... Esos temas yo siempre los he enfrentado porque siempre he tenido candidaturas con la base, es decir, candidaturas, elecciones directas. Fui diputado suplente por elección, presidente municipal por elección, diputado suplente por elección, diputado local por elección, diputado federal por elección, senador de la República por elección, bueno, presidente de la mesa directiva. Acuérdate todo el escándalo en la elección de la mesa directiva. Fui electo por los senadores. Entonces, reconozco quienes aprovechan los padrinazgos, que no son malos, cuando no se vuelven complicidades, cuando tienen un objetivo positivo, que es hacer el bien, porque la política tiene que ser el instrumento para hacer el bien, para hacer feliz a la sociedad, ¿no? Sí. Para procurar el cumplimiento de los derechos sociales. Ese tiene que ser el objetivo de la política y de toda autoridad. Pero cuando la política se convierte en el padrinazgo para los negocios, para los moches, entonces perviertes la política y se convierte en corrupción. Oye, a ver, Alejandro, este proceso en el cual fuiste tú elegido estuvo también cargado de cierta controversia. Toda esta mirada de morenistas que dicen no nos hacen caso a nosotros, que somos los originales, llegamos primero, cómo traen a un expriista, todo eso, ¿en qué narrativa entra? Que en el fondo yo creo que tienen algo de razón, ¿no? Pero ¿en qué narrativa entra para tomar decisiones y para que tú te puedas ser el candidato y que vayas caminando con legitimidad, que eso es lo que hará que ganes o no, ¿no? Mira, yo llego a Morena después de 7 años. O sea, yo tengo ya 7 años en Morena. Sí. Y llegué a Morena no producto de una candidatura no dada. Yo llegué a Morena porque combatí la corrupción en Puebla. Combatí al PRIAM corrupto en Puebla, que pasó de una deuda pública de 13,000 millones a 60,000 millones. ¿Ahí quién era gobernador? El gobernador era el finado Rafael Moreno Valle. Su mujer, que luego... No, pero él, en ese periodo fue cuando yo salí del PRI. Sí. Y salí del PRI porque denuncié. Nada más te pongo un ejemplo. Sí. El Museo Barroco, que no tendría por qué costar más de 400 millones, los poblanos lo estamos pagando en 10,000 millones de pesos. Y mira que es una belleza. Y eso, sí, es una belleza, pero que no vale 10,000 millones de pesos. Sí, no. Todo Puebla es barroca. Vas al centro histórico y es el mejor museo que tenemos. Tenemos un problema de agua, tenemos un problema de seguridad. A donde está la Universidad de las Américas y otro tanto, ¿no? Lleno de Cholula. Sí, Cholula. Es decir, sí está bien el museo. Yo no digo que esté mal el museo. El tema es la corrupción. El tema es que estén hipotecando a las generaciones actuales por un museo que fue negocio de unos cuantos. Sí. Entonces, o sea, tú entraste, tú dejas el PRI, te pasas a Morena hace... 7 años. Yo era diputado federal en el 2015, 2016. 2016, 2017. Yo me paso a Morena no buscando una candidatura, sino porque combatí, denuncié que Puebla había pasado del lugar 18 en robo de hidrocarburos en el gobierno del PAN al lugar número 2. El huachicol. Y en lugar de que las dirigencias respaldaran mis señalamientos en contra de un gobierno panista, el PRI se volvió cómplice del saqueo en Puebla y cómplice del huachicoleo en Puebla. Por eso me salí del PRI,
Dije, ustedes abandonaron los principios del nacionalismo, pues yo no tengo por qué estar más aquí. Y llegué con Rocío Nale. Y firmé mi acuerdo a favor de Morena en el Monumento a la Revolución. Siempre he sido nacionalista. Por eso es que soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, eso. Si eres de la UAP, cuando era Universidad Autónoma de Puebla, no UAP, y no eres nacionalista, estás en otro Bueno, rollo, no, la historia de su universidad es simple y sencillamente maravillosa, ¿no? Y ahí Así sí es. que me consta. A ver, déjame plantearte. Entonces, digamos, ese, no sé si sea lío, diferendo, dificultad, está superado, Sí, ya. digamos, sobre todo entre estas bases morenistas que sabemos que son, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, rudas, bravas. Sí, pero además quiero decirte que nosotros hemos integrado a la campaña. Ajá. Te voy a dar datos concretos. Nuestra amiga Vicky, que es obradorista, no es morenista, obradorista. Conozco muchos que son obradoristas, no morenistas. Acompañó al presidente Andrés Manuel desde el 2000 y 2006. Y ella está con nosotros como coordinadora de mujeres de la campaña. Abraham Quirós Pérez, primer candidato a la gubernatura de Morena, que lo habían abandonado los propios morenas, porque hay Morena 1, Morena 2, Morena 3, Morena 4, Morena N. Y ellos te lo pueden decir. Él es mi subcoordinador general de campaña. Rodrigo Abdala, Sí, muy bien, que es diputado de Morena, fue diputado estaba con federal de Bartlett. diputado Morena, dirigente del partido. Él es mi coordinador general de campaña. Que estaba en la lucha por la Sí, candidatura. fue mi compañero, competimos. Sí. Otro compañero que también compitió por la candidatura, Gabriel Biestro, expresidente de Morena, Sí, es sí, el sí. coordinador de la capital de la campaña del candidato a presidente Pepe Chedraui y de tu servidor. Es decir, están integrados morenistas de la primera generación, de la segunda generación, De la N. de la tercera generación. Ahora pregúntales cómo se llevan ellos, ¿verdad? Sí. Pero yo me llevo con todos. Yo me llevo con todos. A ver. Y la coalición permite abrirnos con todos. La decisión de ser político es una decisión que de repente truena a las familias o no. Sí, claro que sí, en ocasiones. Las truenas y digamos, de repente tus hijos te dicen que algún día vas a venir a verme o qué. ¿O cómo? Surge. ¿Esto cómo funciona? Todas las profesiones, pero hay como un estereotipo, ¿no? De Sí. que hay mucho más en la política. Mira, yo lo he combinado. La verdad es que mi esposa ha sido muy generosa. Ella trabaja el campo. Es también de allá de Acatzingo. Ella es de Acatzingo. Acatzingo, nací en Izúcar, pero crecí en Acatzingo, la conocí ahí. Y mi esposa ha sido muy generosa. Ella me ha ayudado mucho con mis hijos. Mis hijos no están en la política. Mi hijo grande, Alex, está terminando su carrera en robótica. Por eso él me ayudó. Él fue el que me dio los tips del litio. Y él ahorita está por empezar su segunda carrera en inteligencia artificial. Entonces, él no piensa en la política, cosa que me desahoga un poquito, ¿no? Sí, claro. Pero él está pensando en la tecnología. Mi otra hija está estudiando negocios internacionales. Y yo tengo una chiquita que se llama como mi mamá, Cristi, que tiene 13 años, que es mi dolor de cabeza, eso sí, porque es tremenda, es como yo. Ella es igualita que yo en todos los sentidos. Infancia es destino. Sí, entonces debo decirte que yo no he tenido problemas en ese sentido. Soy gente de campo. Desde los 14 años trabajo el campo como productor agrícola. Por eso Puebla va a convertirse en la zona de productos con valor agregado para el tren interoceánico. Ese es mi sueño. Vamos a poner 10 agroparques comunitarios. ¿Qué significa esto? El agave. Ya le ganamos a Oaxaca. Ya le ganamos a Guerrero. Agave significa producir que mezcal. Mezcal. Pero también Sí, porque Oaxaca aceite. es el eje del mezcal. Perdón por Oaxaca, pero ya le ganamos. A ver. Ya le ganamos. Ya tenemos los certificados más grandes de mezcal de la República Mexicana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Toda la mixteca que no llueve, o que llueve muy poco, el agave mezcalero se va a convertir en un polo de desarrollo. La doctora Claudia Sheinbaum nos va a hacer la carretera ya, nos ofreció la carretera intermixteca y nosotros vamos a hacer la interserrana. Vamos a comunicar esta franja que empieza en Santa Rita, Tlahuapan y que termina en Esperanza, que es la franja de la autopista, Ciudad de México, Veracruz. Vamos a unir la zona de desarrollo que hay en Puebla con la Sierra Norte y la Mixteca. Y con agroparques. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos cítricos en la zona de Teciutlán, pegado a Veracruz. Pero ¿sabes qué pasa? Vendemos los mejores cítricos, naranjas, limones, los hacemos en Puebla y se los vendemos a Veracruz, pero no a los veracruzanos, se los vendemos a empresas extranjeras y nos regresan el jugo en dólares.
nos regresan el aceite del hueso de la semilla en dólares, la cáscara del limón para la fibra. Les vendemos el jitomate de Aquixla a Estados Unidos y nos regresan cápsulas de potasio. Vamos a hacer agronegocios para que toda la cadena de valor de la producción le dé la oportunidad a la población de enriquecerse. Alejandro, a ver, cuando digamos, una ventaja es que eres poblano, ¿no? 100% cuando poblano. Digo esto, 2 veces poblano. ¿Por qué? Mixteco de nacimiento y Acatzinca de corazón. Mira nomás, está bueno hasta para eslogan de campaña. Sí. Oye, pero déjame plantearte, cuando tú, digamos, algo que nos ha pasado en la gobernabilidad del país, es que en muchas ocasiones se tienen diagnósticos muy precisos del país, pero hay una instrumentación muchas veces errática para resolver los problemas que tenemos. Yo te diría, en tu diagnóstico de Puebla, una cosa es ser de Acatzingo, pero otra cosa es estar en el lugar en el que estás. Estás peleando la gubernatura del Estado. Entonces tu diagnóstico no puede ser no puede ser tan impreciso, no puede pasar por alto algunas cosas. Claro. A ver, cuando te ves en el espejo en la mañana dices, ¿qué fregados voy a enfrentar? ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que vas a enfrentar en un país en donde no nos hagamos? El tema de la seguridad es muy importante y el tema de la salud es muy importante. ¿Cuáles son? Yo te diría, cuando ves a los poblanos, les dices, yo sé cuál es el problema que tenemos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Sí, sin duda, la seguridad, el agua, ¿Ha los crecido recursos el tema naturales. de la inseguridad o no? La seguridad en Puebla se ha mantenido. Hemos tenido problemas en la capital porque los municipios no participan, no se integran con la Policía Estatal ni con la Guardia Nacional. Han abandonado muchos municipios su tarea de atender los delitos del fuero común o las tareas preventivas. Pero estamos hablando de los alrededores. Sí, la zona metropolitana. La zona metropolitana, Puebla, que es enorme, con Angelópolis y todo eso, ¿no? Pero debo decirte que tengo 34 años de caminar en Puebla. La mayoría de mi tiempo, de estos ¿años? 34 años he estado en la capital. Conozco la capital, he recorrido todas las juntas auxiliares, las localidades, las inspectorías. Hay 600 colonias en Puebla. Hay 600 colonias, 300 son irregulares. Entonces ese es un tema. La mitad de las colonias, pues ha habido asentamientos. El sismo del 85 trajo una migración hacia Puebla. Sí. Las migraciones que hay en Puebla de comunidades chiapanecas, veracruzanos, oaxaqueños, toda esta zona que se ha expandido, debo decirte que Puebla es cosmopolita, pluricultural y pluriétnico. Tenemos juntas auxiliares indígenas. Más de 100 municipios en Puebla son población indígena. He recorrido los 217 municipios de Puebla. Los 217 municipios a lo largo de más de 30 años de vida política. Y me formé en la administración. Fui presidente municipal, fui diputado local, diputado federal. Senador. Director del DIF, secretario de Desarrollo Social, director del RENAPO en México. Y gracias a eso, los poblanos, los mexicanos tienen su acta de nacimiento aquí, en su celular. He ganado 3 premios nacionales a la innovación gubernamental. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estudié el doctorado, siendo senador, promoví el doctorado en Administración Pública en el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Que está aquí en Constituyentes. Constituyentes, ya lo terminé. Y mi tesis doctoral está dedicada a Puebla. ¿Cuál es el título? El título es La bioética social enfocada al gobierno de Puebla. Entonces, es un modelo de bioética social. La bioética nace en la medicina, pero la bioética tiene que ver con valores. Cómo vamos a resolver en términos de necesidad al paciente en temas médicos. O sea, ¿qué beneficencia le vas a dar? ¿Qué beneficio le vas a dar? ¿Y quién tiene derecho o no a los servicios médicos? Pero en la administración tiene que ver con la ética, tiene que ver con la lucha contra la corrupción, tiene que ver con la eficiencia y la eficacia para resolver problemas. Entonces, mi estudio se hizo pensando en qué pasó en la India, qué pasó en China, qué pasó en Alemania, qué pasó en Japón, qué pasó en Estados Unidos. ¿Aspiras a tener un sistema como Dinamarca, como dice el presidente? Yo aspiro a que Puebla sea un punto de referencia para el desarrollo de México y aspiro a que Puebla se convierta en la capital de la electromovilidad y el valle de la sustentabilidad y de la tecnología. Vamos a lograrlo porque en parte la doctora Claudia Sheinbaum tiene muy claro la red ferroviaria que va a pasar por Puebla. Esta red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México hacia Veracruz es muy importante. No, pues así era. Puebla
tiene colapsado el acceso a la Ciudad de México y la Ciudad de México tiene colapsada La salida. la salida a No es Puebla. una cosa ahí. Entonces, el tren de pasajeros va a ser muy importante Oye, para nosotros. a ver, volviendo al tema de la seguridad. Huachicol, que se ha mantenido, ¿no? Y también diría yo, ¿estarías en la onda de abrazos no balazos? Nosotros tenemos en nuestro diagnóstico muy claro las 3 dimensiones para detener la inseguridad. La primera dimensión tiene que ver con el origen. ¿Cuál es el origen de la inseguridad? Procesos disociativos. El ser humano tiene procesos disociativos. El ser humano tiene conductas. Esas conductas son asociativas o disociativas. El origen es la reconstrucción del tejido social. Tenemos que combatir la corrupción, tenemos que combatir la pobreza, sí. Vamos a apoyar a las micro, pequeñas, medianas empresas del sector primario, secundario y terciario, y esto va a generar menor desigualdad. El origen es, vamos a lograr con el deporte, la cultura y el arte, la reconstrucción del tejido social. Deporte masivo, jóvenes, niños. Sí. Tú le das a un chico un pincel, un lienzo, lo alejas de los grupos delictivos y de los procesos disociativos mentalmente. Tú le das a una niña la oportunidad que haga gimnasia, karate, box o que haga fútbol, lo vuelves competitivo, lo vuelves disciplinado y lo vuelves respetuoso de sí, de su familia, de su entorno. A ver, esta es la dimensión. La primera, la básica. Segunda dimensión, contención. A ver. Se necesita tecnología, se necesita investigación. ¿Cuál es la ruta del dinero de los grupos delictivos? No quiero hablar más de esto porque nuestra zona es muy complicada, pero tecnología, ciencia, investigación, detección de las rutas. Sabemos. Coordinación. Y la tercera, que es la que todos vemos, que es la reacción, cuando hay un acto delictivo. Entonces, origen, tecnología, investigación, estrategia táctica y lo que vemos todos, en el caso de Puebla, el lugar donde los ciudadanos se sienten menos seguros es en el cajero, es en el banco, es en la carretera, es en el transporte público. El lugar donde se sienten más seguros es en su casa, en la escuela. ¿Los poblanos se sienten inseguros en la capital, Puebla? ¿O Absolutamente. ¿Qué percepción tienes? Puebla quedó abandonada en materia de seguridad. No le invirtieron. Los 2 primeros años, Puebla es hermoso, es maravilloso, es mágico, pero tú entras a Puebla y todas las banquetas ni pintadas están. El alumbrado público destrozado. Eso es una cosa. Montoneras de basura por todos lados. Es como un fin de semana que no te rasuras. Llegas a las avenidas y están todas llenas de hierba, de pasto por todos lados. No riegan. Pues no riegan porque no hay agua, pero la privatizaron ellos. Entonces, Puebla está desastrosa. Las entradas de Puebla están desastrosas. Y tenemos que atender. Y imagínate la inseguridad. Bueno, se la pasa el presidente municipal echándole la pelotita al gobierno del estado y a la federación, cuando el tema de la inseguridad es un tema de trabajo coordinado. El tema de la inseguridad lo vamos a lograr atender en la dimensión de la reacción. Con los 3 órdenes de gobierno vamos a tener el mando único. Hoy no hay mando único. El mando único significa gobierno municipal, zona metropolitana, gobierno del estado, federación. Vamos a trabajar los 3. Porque el ciudadano no sabe si es la policía de San Andrés o de Cholula o de Amozoc. El ciudadano quiere una respuesta y se la tenemos que dar. Oye, ¿vas a hacer mañaneras? Mañaneras y también vamos a hacer como tertulias comunicacionales. Me interesa. Vamos a seguir, sin duda, la estrategia que tenga la doctora Claudia Sheinbaum en materia de comunicación. Tenemos un orden comunicacional y a mí no me espanta decir eso. A ver, el presidente actual, que todo el mundo dice que sigue de manera puntual, por no decir otra cosa, Claudia Sheinbaum, el presidente es un hombre, como todos sabemos, muy bien evaluado. Ok, si quieres le ponemos 70, o si quieres le ponemos 53, como diría Mitofsky, o algo así. Pero el asunto es que es muy bien evaluado, pero es mal evaluado su gobierno, en áreas como salud, como seguridad y en algún sentido educación, ¿no? Porque en su educación está como parejo. Pero tú lo sabes, salud y seguridad está mal evaluado. A ver, de esto, ¿qué piensas cuando es el presidente que todo esto se extiende a una política que es nacional, que incluye a Puebla, ¿no? O sea, el responsable de la inseguridad, ¿quién es? Ese es el asunto que nos preguntamos. Pero a ver, yo te diría, ¿qué va a hacer con el ejército? ¿Se va a quedar ahí o qué? ¿Qué va a hacer con el tema de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico? Que por ahí pasa.
que el huachicol es una forma indirecta de, bueno, es una rama de la delincuencia organizada, aunque no sea el tema de la droga, aunque dicen que el petróleo ya se convirtió en una droga, ¿no? En fin, todo esto, ¿cómo lo ves? Bueno, en Puebla el presidente está en el top 5 de los estados con mejor evaluación. Puebla le tiene un aprecio muy grande. En Puebla lo queremos al presidente porque ha rescatado la patria. Sufrimos en Puebla el fracking, sufrimos en Puebla la explotación minera, ha matado a miles de mineros. Y en Puebla es muy importante que la cuarta transformación continúe. Eso no es fortuito, es parte del razonamiento que hacen los poblanos. Y la doctora Claudia Sheinbaum, con la que yo he hablado mucho, Javier, quiero decírtelo con toda la certeza, porque a mí me preguntan eso. Oye, Armenta, tú vas a hacer la cara de fulano de tal, y yo les digo, me ves cara de títere. Me ves cara de títere después de 34 años de vida política, de haber sido presidente municipal, de tener toda una trayectoria con elecciones ganadas, caminando en la calle. Yo no tengo cara de títere, de nadie. Y yo te aseguro que la doctora Claudia Sheinbaum no tiene cara de títere, es una mujer racional, es una experta. Claro que está agradecida con el presidente, claro que nació en el movimiento de la Cuarta Transformación, claro que estuvo en los plantones, claro que estuvo en las manifestaciones, claro que tiene una coincidencia programática con los proyectos de la Cuarta Transformación, pero ella tiene su personalidad propia y yo la he visto supervisar las campañas ahí en Puebla y es una mujer de rigor y a mí me encantan las personas de rigor porque la autoridad tiene que ser mano suave pero también mano fuerte porque los delincuentes no te permiten. Yo pienso que eso va a ser muy importante desde luego, Javier, y por eso es que estoy seguro que la doctora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a ella le va a tocar el proceso de transformación de las refinerías en los derivados de la petroquímica, que es el negocio de las refinerías. Tanto le han criticado al presidente Andrés Manuel Dos Bocas y Deer Park que vamos a lograr sustituir la importación de derivados. Todo lo que está aquí tiene que ver con la petroquímica. Sí. Todo lo que está aquí tiene que ver con la litioquímica. ¿Por qué entregarle litio a Estados Unidos? ¿Por qué entregarle el litio a Australia? ¿Por qué entregarle el litio a Canadá? ¿Por qué entregarle el petróleo a Estados Unidos y comprar gasolina? No solo gasolina. Entregas un barril de petróleo en $50 y regresas $2,500 en productos derivados del petróleo. ¿Por qué entregar el agua en concesiones? Antes de que llegara el presidente Andrés Manuel, se entregaron 5,300 concesiones de agua. Yo no te hablo de México. Canadá. Canadá posee el segunda reserva de agua dulce del planeta, Canadá. Hidrocanadá, que es una empresa canadiense como sería Pemex o Comisión Federal de Electricidad, no permite que Peñafiel o Aguas de Tehuacán o Aguas de Zacatlán se meta a Canadá a traer agua. O hablemos de otro país, Gazprom. Gazprom es una empresa del gobierno ruso que cuando en 1990 se separó de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, logró poner como divisa el gas y pagó la deuda que tenía con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y hoy Gazprom es el principal suministrador de gas natural de toda Europa y Asia. Entonces, ¿por qué pensar que defender los recursos naturales de nuestro país es estar en contra o es algo incorrecto o es populismo? Si populismo es defender la patria y defender los recursos naturales, a mí que me apuntan, Yo voy a ser bien populista en Puebla, Te lo juro que voy a ser bien populista. ¿Hay narco en Puebla? Seguramente, a ver, Puebla es el paso obligado, Javier, de Veracruz, sur-sureste, hacia la Ciudad de México. Todo lo que te puedas imaginar pasa por la autopista y por las federales. Entonces nos tenemos que coordinar, los municipios, el Estado, la Federación. Hemos tenido un problema grave en Puebla. En 6 años, 8 gobernadores. Sí. O sea, ni un año en promedio hemos tenido más allá continuidad de políticas en materia de seguridad. O de lo que fuera, sí es cierto. Esa es una tragedia que no la ha tenido Jalisco. Va a ser gobernador de 6 años. Dios me permita y los poblanos. Digo, si ganas, para ponerlo en este concepto. Yo sí sé que voy a ganar, te lo juro que estaba seguro que iba a ser candidato. Estaba seguro. Yo nunca dudé que iba a ser candidato Morena, porque sentía a los poblanos en la calle. Y estoy seguro
que voy a ser gobernador del estado. Hay que cuidarse para Sí. que no Yo nos toque. recuerdo una vez que en el Senado te dije, ¿qué? ¿Vas a ser gobernador? Y ¿Qué te pues dije? debo de decir que la respuesta fue claro que sí. Dije, caray. A ver, no desaparece el huachicol. Y Puebla también es un asunto ahí obligado, más allá de lo que sea. O sea, lo debo de decir, la promesa del presidente de que iba a acabar con el huachicol no ha podido acabar con el huachicol. Y además lo que esto genera, pues son bandas delincuenciales terribles, ¿no? Que afectan mucho la vida cotidiana de la gente, ¿no? Se acabó el huachicoleo institucional, porque había huachicol en Pemex. Desde las torres de Pemex, el director de Pemex ordeñaba con las computadoras, establecía los flujos de gas, de petróleo, de combustible, y ordeñaban los ductos y ordeñaban las plataformas. Ese huachicoleo se acabó, el que se hacía desde Pemex. El otro huachicoleo que se da en los ductos de Pemex, donde de Ciudad de Veracruz hacia la Ciudad de México atraviesa toda la parte central de Puebla, continúa en menor nivel, pero sí continúa, porque lamentablemente se ha socializado la extracción del huachicol, que es un tema que hay que atender integralmente. La gente no tiene otra cosa que hacer que eso. Hay que darles opciones. Por eso nosotros estamos a favor de las micro, pequeñas, medianas empresas, apoyarlas, financiarlas, promoverlas. Todas las sociedades de Pozo de Puebla van a tener paneles solares. Eso va a abatir el 80% del costo del agua. Y vamos a poner la cosecha de agua en los mercados, en las escuelas. En las escuelas y en las sociedades de Pozo lo más caro es la energía, sí la seguridad y el tema del agua. Oye, se puede, a ver, hace poco fui a Oaxaca vía Puebla, en coche, y iba con unos amigos extranjeros que les dije, miren, acá adelante, ya estamos por llegar a Puebla. Y se los dije, yo creo que como 5 kilómetros o 6, yo creo que bajando Río Frío, antes de llegar a la Volkswagen. Y entonces mi amigo me decía, o sea, pero ¿de qué tamaño es Puebla? Y le dije, bueno, esta es la capital, es un estado, ya sabes, uno trata de dar ahí geografía con geopolítica. Y entonces me dicen, ¿pero de qué tamaño es Puebla? Y entonces pasamos Puebla. Y entonces el otro, bromeando, me decía, ¿y aquí sigue siendo Puebla la capital? Le dije, pues sí. ¿Y aquí también? Sí, pues sí. ¿Qué pasó con este crecimiento tan desbocado de la ciudad? Y te diría, no es que no quiera que vaya gente a vivir a Puebla, uno, ¿no? Pero ¿cómo frenar? Porque eso rompe con los equilibrios internos, incluso con las cohesiones sociales. Es que es enorme ya la... Es una megalópolis. ¿Cuántos habitantes tendrá la ciudad? 6.5 millones de poblanos viven en el estado, Mira, más 2.5 millones en Nueva York, New Jersey, eso ahorita vamos a hablar de Puebla, más otro York. millón en Los Ángeles, en Chicago. Pero nomás para esto que tiene que ver con el futuro de las ciudades, ¿cómo hacerle para que una ciudad, incluso atractiva, con un centro histórico formidable, muy visitable, muy para ir a comer, ¿qué vas a hacer? ¿O qué se puede hacer entendiendo que es un asunto municipal, pero también estatal, ¿no? Tenemos una propuesta urbanística muy importante, metropolitana, en los 100 municipios que integra el Ixtapopo, la Malinche, la Sierra Negra y el Citlaltépetl. Es esta parte, es exactamente esto que acabas de decir. Sales de Río Frío, llegas a Santa Rita Tlahuapan, te incorporas a la zona de San Martín, pasas por el periférico, los periféricos, te sigues derecho y ya pasas el segundo piso que estamos pagando en 15,000 millones de pesos. Ves el estadio, 15,000 millones que no debieran de ser 15,000, no eran más de 2,000 millones, otra fuente de saqueo de los gobiernos del PAN. ¿Eso costó la remodelación? 15,000 millones de pesos el segundo piso. Con claro. cuota, ¿eh? Sí. Cuota. Sí. O sea, ¿de qué sirvió haber tag. pagado cuando pudiste haber hecho el Arco Norte sin que costara un peso Ahora, para lo que la pasa es que sí es población? una maravilla ese segundo piso. Sí, pero yo estoy de acuerdo Sí, con las el tema maravillas. es el costo. Tienes El tema razón. es la corrupción. Sí, es el costo. Yo estoy a favor de las ruedas de la fortuna, si tú quieres. Lo que estoy en contra es de que te cueste 10 veces más. Eso no lo podemos permitir. Entonces, bueno, te sigues, llegas a Mozoc. La doctora Claudia Sheinbaum anunció ya la ampliación a 4 carriles de Puebla hacia Mozoc, porque es un martirio llegar. Puedes tardar años en salir y entrar. En salir y entrar. Entonces, esta red, que es donde va a estar el tren Ciudad de México, Puebla, Veracruz, va a pasar toda esta autopista que tú estás diciendo. A un lado de la autopista. A un lado de la autopista, por la Federal también, que están las vías del ferrocarril, tiene diferentes rutas. Pero en esta zona, que nosotros hemos denominado el Valle de la Electromovilidad, la sustentabilidad de la tecnología,
es donde vamos a desarrollar este proyecto de ordenamiento metropolitano y urbano. Ya están trabajando con nosotros especialistas. Tenemos al Politécnico Nacional, tenemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tenemos al TEC de Monterrey, tenemos a la Ibero, tenemos a la UDLA, tenemos más de 50 universidades e institutos tecnológicos que nos van a ayudar a este rediseño, y tenemos a los mejores urbanistas, empresarios. Bueno, eso es importante. Entonces lo vamos a lograr. Sí. A ver, para cerrar, cosas ahí concretas. Los Pericos de Puebla son campeones. Y vamos a seguir siendo campeones. Aunque de repente, pues hay que darle chance a los Diablos. A los Diablos. No me digas eso, sí, que me duele. Yo sé que te duele. Pero déjame decirte. Nos acaban de ganar en casa. A ver, cosas así como que uno piensa. El museo se mantendrá. Se mantendrá, pero vamos a revisar el contrato, el convenio de APP, porque es leonino y están saqueando con el argumento de la cultura al Estado de Puebla. A ver, segundo, Puebla tiene una tradición futbolera importantísima. Escuela de fútbol. Pero sale cada vez más caro tener el Puebla, porque como está en último lugar y penúltimos lugares, entonces tiene que pagar multas terribles. ¿Va a seguir habiendo fútbol en Puebla ahí? Seguramente, y vamos a crear la escuela de fútbol. Vamos a tener la Secretaría de Cultura, Deporte y Arte. Sí. Y esto nos va a permitir impulsar el deporte masivo, el deporte escolar y el deporte de alto rendimiento. Vamos a tener el primer centro de alto rendimiento en la Malinche, el más importante del país. El más importante del país, porque Puebla tiene las montañas más grandes de México. ¿Vas a tener un gobierno de austeridad o de austericidio? Austeridad. ¿O austericidio? No, austeridad. ¿Le vas a bajar el presupuesto a las universidades? No. Vamos a racionalizar y vamos a hacer el programa de obra comunitaria más grande en la historia de Puebla. El gobierno va a administrar poco el recurso y lo va a administrar coordinadamente con la gente. ¿Va a ganar Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez? Absolutamente Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Absolutamente. ¿Quién va a ganar el Congreso? El Congreso Federal lo va a ganar Morena. ¿Con su el plan Senado C? Lo va a ganar Morena. Sí, vamos a ganar los 16 distritos, primero Dios, primero los poblanos, y vamos a ganar la mayoría del Congreso. ¿Qué vas a hacer con más de 2 millones de poblanos que viven en Puebla, York? Trabajar juntos. Soy mixteco migrante. Pertenezco a la comunidad migrante de Izúcar en Matamoros. Conozco Nueva York, New Jersey, Pasay, Chicago, Houston, Las Vegas, Washington, y conozco a las comunidades migrantes. Ellos van a invertir en la fábrica de paneles solares, ya me dijeron. Ellos van a invertir en los agroparques, porque así como hay tiendas estadounidenses que venden productos chinos en México, no productos mexicanos, vamos a tener en Estados Unidos, como ya tienen, empresas comercializadoras de productos poblanos con valor agregado, y ellos van a invertir. Entonces, ellos quieren invertir, van a ser parte de la Puebla moderna, de la Puebla tecnológica. Si ganaras, ¿te va a dar tiempo para hacer todo esto? Claro que sí. Te voy a decir cuántos días son. Sí. Un sexenio dura 2,190 días. Tenemos 312 semanas en el sexenio y cada semana voy a hacer faena con los municipios. Voy a organizar. La faena no solo es tomar la pala y el pico. No. La faena la hace un artista dando clases. La faena la hace un músico dando clases. La faena la hace una maestra de danza dando clases. La faena, el tequio y la mayordomía es la forma de organización con la que vamos a impulsar. Si ganaras, ¿cuál va a ser la primera cosa que vas a hacer? Poner orden en materia de justicia. A ver, pero eso no va a ser de un día a otro. Lo primero que vas a hacer, 11 de la noche, eventualmente ganas, o el OPLE, dice el señor Armenta, la tendencia indica que va a ser el nuevo gobernador del estado de Puebla. ¿Qué va a ser lo primero que tendrás que hacer? Tenemos 6 meses para replantear todos los proyectos de inversión. Soy administrador público, nos toca ver el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, revisar cuántos recursos hay, establecer la estrategia de inversión directa extranjera con mis amigos de diferentes países. China nos interesa, Alemania nos interesa, Japón nos interesa Francia, nos interesa España, nos interesa Canadá y Estados Unidos, sin duda. Fui presidente del Senado, tuve relaciones con todos ellos. Nos interesa mayoritariamente la inversión de los poblanos en el exterior. Nada más para que tengas una referencia. Puebla, en el sector primario, secundario y terciario, tiene una economía total de alrededor de 300,000 millones de pesos. Solo la aportación de migrantes que están en Estados Unidos aportan una sexta parte. No, hombre. Una sexta parte. No. 67,000 millones de pesos llegan de remesas a Puebla. Así es que esas remesas las queremos convertir en proyectos productivos con ellos, con los familiares, con los vecinos. Bueno, a ver, y cierro con el tema que nos molesta a todo el país, pero formamos parte de él, la corrupción. Te planteo lo siguiente: ¿cómo luchar contra la corrupción sin acabar participando de la corrupción? Yo creo que, con respeto para este gobierno, muchas cosas. Luchó contra la corrupción, pero en muchas otras
es parte de la corrupción. Y hablo de Segalmex y hablo de muchas otras cosas. ¿Cómo hacerle para pintar esa raya de manera tajante y definitiva y no decir, bueno, yo no hubo corrupción, pero en mi gobierno hubo, pero bueno, yo no, eso no. Yo creo que pues tú eres el gobierno. Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad y quiero decirle a los poblanos que vamos a crear la fiscalía que va a seguir, la fiscalía que va a seguir los bienes patrimoniales de los funcionarios públicos. ¿Autónoma? Sí, o sea, la fiscalía en Puebla es autónoma. Sí. Entonces va a ser una fiscalía especializada que se va a encargar de revisar el comportamiento de los bienes patrimoniales de mis colaboradores. Sí. Porque sin duda tiene que haber un requisito fundamental para trabajar en el próximo gobierno, sí. Amar a Puebla. Y si no se ama a Puebla, por lo menos que se respete a los poblanos. Y con eso es suficiente. Vamos a barrer, sí. Como dice el presidente Andrés Manuel, vamos a barrer las escaleras de la administración de arriba hacia abajo, pero yo creo que también de abajo hacia arriba. Y soy administrador público de profesión, sé dónde se encuentran todos los detalles de la administración. Conozco las partidas presupuestales del gobierno municipal, conozco las partidas presupuestales del gobierno federal y del gobierno estatal. Y voy a estar muy pendiente. Señor senador, todavía, sí. Y ya veremos su gobernador el 2 de junio. Lo vamos a lograr juntos, ya verás. Bueno, con los poblanos. Sí, te voy a invitar a Puebla a la toma de protesta. Ante la eventual posibilidad del triunfo, que sea lo mejor para los poblanos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aquí en La Razón estamos hoy con el candidato a gobernador por parte del partido mayoritario, Alejandro Armenta, al gobierno de Puebla. Gracias.